Ya. Hola a todos, muy buenas tardes. Aquí me encuentro finalmente con el profesor Sergio Camarán Contreras y vamos a hablar sobre por qué estudiar un magíster, los pormenores de lo mismo. Gracias a todos por esperar, me atrasé un poquito porque nos quedamos conversando y espero que disfruten la charla. En cuanto a introducir al profesor Gamonal, lo encuentro un poco contraproducente. Además, en la página ya publiqué varias cosas de él y su biografía con todos sus artículos que están descargables, la pueden ver en derechopedia.cl si buscan arriba Sergio Gamonal Contreras. Así que un gusto, profesor. Muy buenas tardes. Gracias por estar acá. Hola Emilio, buenas tardes a todas y a todos. Estoy muy contento de la invitación que me has hecho. La verdad, Emilio fue alumno mío en el pregrado y después en el posgrado, así que, bueno, estoy muy contento de todas las actividades que hace en Derechopedia, así que muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Entonces, sin más, le diría si pudiéramos entrar en la exposición para después pasar a una entrevista. Bueno, Emilio, la verdad es que yo creo realmente, obviamente muy importante tener la posibilidad de estudiar un magíster. Y son muchas las razones por las cuales una persona puede querer, un abogado puede querer especializarse, ¿no? Yo diría que todos sabemos que en el pregrado es una formación general, pero no una formación de especialidad, ¿no? Y además en el pregrado muchas veces uno no sabe a qué se va a dedicar. Uno entra a estudiar Derecho con algunas ideas aproximadas, algunas ideas generales de lo que debiera ser un abogado, a veces influenciadas por la televisión, así con estas seriales tipo Suits. Y entonces es difícil que en el pregrado uno diga, mira, yo voy a tomar laboral. Puede ocurrir, pero no es lo común que tú tomes laboral pensando yo voy a ser laboralista. Y después entonces tú te titulas y la vida te va llevando por distintos caminos y le encuentras el amor al derecho del trabajo, te empiezas a especializar, etcétera. Y ahí, en ese momento, bueno, te das cuenta que te falta una especialización más profunda, como es lo que ocurre en un magíster. Yo diría que, sin ser exclusivo, ese es uno de los grandes motivos, digamos, de por qué las personas estudian un magíster. ¿Y por qué? Porque el magíster es una profundización completa y rigurosa, un año más de estudios profundizados de cada área y cada aspecto del derecho del trabajo. O sea, sale realmente un magíster de laboral especialista en derecho laboral. Pero claro, puedes tomar también magíster en penal, o en derecho en general, o en derecho tributario, derecho medioambiental, cualquier especialidad que tú quieras, ¿no? Y puedo decir que también, después de unos años en la práctica, eres un buen abogado, llevas juicios, negociaciones colectivas, pero sientes que puedes todavía perfeccionar tu práctica, profundizando tus conocimientos y cursando un programa de magíster. Otro elemento relevante para estudiar también un magíster, que creo que también está en la idea general de las alumnas y los alumnos, es conocer otros colegas que están especializándose en lo mismo. Porque en el fondo tú tienes tu red con tus compañeros de pregrado, pero puede que muchos no sean laboralistas, no estén dedicados a lo mismo, y por lo tanto eso también te permite conocer otras personas que están como en la misma sintonía, dedicados a la misma área del derecho. A veces lo puedes tener de contraparte, pero sirve generar un conocimiento, no digo amistad, bueno, eso es ya algo muy personal, pero sí una red, digamos, de personas que están dedicadas a la misma área, ¿no? Ahora, esto es muy general. Obviamente tú puedes tomar un magíster, por ejemplo, en derecho laboral porque quieres cambiarte de área, ¿no? Eso también ocurre, ¿no? O sea, tú estás, no sé, en derecho de familia, por ejemplo, pero deseas cambiarte de área y entonces con el magíster esperas tener un mejor background, digamos, para dedicarte o cambiarte de área, ¿no? Eh, Así que creo que sin cubrir todas las posibilidades, más o menos en general, esas son
las perspectivas de por qué las personas se van especializando. Puedo decir en términos generales, retomando esta idea de lo abstracto, lo general que son los estudios de pregrado, que las universidades van o tienden hacia lo que son las universidades norteamericanas y europeas, que son las más prestigiosas, y ahí está todo muy orientado a la formación continua, al irte perfeccionando, ir profundizando las materias, etcétera, ¿no? Probablemente en pregrado no tendría sentido tener una profundización de 1 o 2 años como es un magíster en derecho laboral, digamos. Por lo que estoy diciendo, que es una formación general en que tú aprendes los rudimentos de la práctica argumentativa, pero después en un programa de magíster puedes desplegarte y puedes desarrollarla completamente. Otro objetivo que se puede tener para estudiar un magíster ya es más académico, en el sentido que tú dices, bueno, quiero estudiar un magíster y después irme a algún programa de doctorado. Esa también es una motivación para realizar un estudio de magíster. Sin embargo, creo que las principales son las anteriores, o sea, sobre todo los magísteres de especialidad. Y yo creo que, bueno, ahí estaríamos también, bueno, como digo, puede haber muchas razones. La oficina en que tú estás, por ejemplo, no sé, todos los socios tienen algún magíster. Entonces tú dices, bueno, yo creo que estoy bien en lo que hago, pero voy a aprovechar de tomar un magíster para tener también el título requerido, lo que se me está exigiendo, la especialización, etcétera. O si tengo que competir con otra persona, voy a tener también ese grado. Aunque insisto que yo creo que la principal motivación es la primera que dije, ¿no? La persona que ya está en el campo laboral y dentro del campo laboral en el derecho al trabajo y siente que, aunque está haciendo bien las cosas, puede perfeccionar exponencialmente su práctica aumentando con una especialización completa sus conocimientos de derecho al trabajo. Eso podría contestarte de momento. Muy bien, profesor. Yo lo que quería comentar, que lo vi en algunos comentarios antes, cuando promocioné el evento, era un par de personas que hablaban sobre los pitutos, como que era necesario tener pitutos para estudiar derecho a algún magíster en general. Yo por mi parte, después de, o sea, para después de hacerle preguntar su opinión sobre eso, yo por mi parte, sí, bueno, quien más que usted conoce bien cómo funcionaba, cuando yo estudié Derecho Laboral, digamos, en el pregrado, a principios de los 2000, creo que se dice, el rubro o el ángulo que tenía la universidad no era muy cercana al derecho laboral, y de los 80 o 90 compañeros que tengo en más o menos 2 generaciones en las que participé, a derecho laboral nos dedicamos 2 o 3. Entonces, en cuanto a los pitutos en sí, yo no tenía pitutos en derecho laboral, ingresé a derecho laboral al magíster al que hizo usted, me gustó mucho, lo disfruté bastante. Aparte, en la página fui compartiendo casi la mayoría de las cosas que fui aprendiendo con el resto de las personas. Y la verdad es que los contactos, o algunos contactos, me lo hice en el mismo magíster. Ahí conocí a muchos profesores. Nosotros antes estábamos hablando del profesor Pablo Arellano. Yo hice el diplomado con el profesor Arellano, y ahí, en el diplomado que organizó él en la Católica del Paraíso, junto con el magíster que usted organizó, conocí a un abanico de profesores. Me faltaron algunos del sur, y los conocía casi todos digamos, los típicos o citables, por decirlo de alguna forma. Entonces, según usted, ¿es necesario alguna suerte de pituto como para lograr entrar, o para que sirva el magíster? Ok, mira, la respuesta rotunda es no en lo que compete al magíster que yo dirijo en la Universidad Adolfo Ibáñez. Obviamente, para ingresar tienes que tener una entrevista conmigo, con Carlota Fritz, que es la directora de posgrado. Y la verdad es que puede ser que a uno le vaya mal en la entrevista, pero mal, no mal en el sentido de reprobado, sino que, por ejemplo, no tienes claro por qué quieres un magíster de laboral. Te cuento, en 10 años de entrevista, ¿no? A veces, excepcionalmente, me ha ocurrido que la persona o mintió en sus antecedentes, por ejemplo. Son cosas muy raras, ¿eh? Entonces, sí, una persona que te dice que tiene la licenciatura y que después te dice, no, bueno, en realidad es que me falta tal cosa, tampoco es como un candidato a un programa de magíster.
O por ejemplo, alguien que te dice, no, que yo quería estudiar un magíster y el de tributario está copado, pero vi que acá al lado está el de laboral, entonces quiero laboral. Pero la persona que está interesada en estudiar el magíster de Derecho del Trabajo lo va a poder hacer. Ahora, yo me imagino que en otros programas es más o menos similar. Puedo hablar por el mío. Nosotros, además, dentro de los alumnos, tenemos alumnos de todas las universidades. Yo creo que hemos tenido alumnos de las 50 facultades de Derecho que hay en el país, o 45 facultades de Derecho. Así que la verdad es que tampoco tenemos una discriminación por la facultad de origen. Así que eso es lo que te puedo decir. Ahora, hay que tener cuidado, por lo menos hacer una diferencia con los magísteres que son base para después un programa de doctorado. Porque ahí sí que te pueden pedir algún track académico, ¿no? Y recomendaciones, igual que un doctorado. La verdad es que esas son hiperespecializaciones ya para quien quiere docencia. Claro, los doctorados tienen cupos muy limitados, ¿no? En cambio, el magíster, nosotros empezamos con 52 alumnos en la última versión, o sea, fluctuamos entre 40 y 50 alumnos. Entonces, claro, no tenemos que hacer una selección como puede ser un doctorado de elite que tiene 3 candidatos. Entonces, claro, ahí entre los candidatos, además van a necesitar recomendaciones, etcétera, ¿no? No digo que eso sea pituto, estoy diciendo que ahí los requisitos de ingreso son bastante distintos a lo que puede ser un magíster profesional. Así que eso te podría decir, digamos, en cuanto al eventual pituto. Ahora, profesor, por ejemplo, una de las razones por la que yo tomé este magíster en sí fue porque era 100% laboral. Hay magíster en laboral que son 100%, creo que son 4, si no me equivoco, 5, y hay otros que tienen mención. Pero usted recomienda en sí, me imagino, la especialización completa. ¿Por qué optó por esa? Que fuera, o sea, nosotros entramos el primer día y es laboral. Sí, Tiene toda la- mira, yo creo que ambos son buenos. Depende de qué objetivo quieres tú. O sea, en el fondo, si tú quieres un magíster en Derecho con mención en laboral, bueno, vas a ver temas que no están directamente relacionados con laboral, pero que pueden tener alguna conexión porque el derecho está enteramente interconectado, ¿no? En mi caso, yo planifiqué el magíster especializado en Derecho del Trabajo, y sobre todo porque la decisión de hacer un magíster general con especialidad ya no pasaba por mí, que yo soy profesor de laboral, pasaba por conversarlo con otros colegas del área de Derecho Privado. Digamos, no sería muy normal que un magíster en Derecho Privado nazca por laboral. Laboral que además siempre está construyéndose para independizarse del derecho privado. Entonces, en la Adolfo Ibáñez, donde yo estoy, construir un magíster general con especialidad laboral, en mi caso, por lo menos, no estaba dentro de mi competencia. Si hubiera existido un magíster general, yo quizás le hubiera dicho al decano, quiero hacer una especialidad de laboral. Pero no da la Adolfo un magíster general, tiene puros magíster especializados. Entonces yo ideé o planteé, ¿no es cierto?, esta idea de hacer un magíster especializado. Y aunque no me lo has preguntado, te puedo decir que mi principal motivación es que había ido varias veces a Brasil, invitado a congresos o a seminarios, y me había llamado mucho la atención la cantidad de jueces brasileños con máster en Derecho del Trabajo, ¿no? Y algunos con doctorado, ¿no? Y entonces yo pensaba, bueno, ¿qué diferencia un juez chileno de un juez brasileño? No lo diferencia nada, intelectualmente no hay diferencia, pero parece que en Chile es bastante más complicado para un juez, por ejemplo. Hoy día, fíjate, no, hoy día hay muchos magísteres que los jueces están tomando o en las universidades o a través del Instituto de Estudios Judiciales, ¿no? Pero en la época que yo te comento, yo hacía clases en la Academia Judicial y en el IEJ, en algunos cursos que había muchos jueces, y me comentaban que ellos pasaban estudiando, pero finalmente no tenían ningún título con eso. Entonces, por un lado, estaba la idea de hacer un magíster especializado en Derecho Laboral en la Universidad Adolfo Ibáñez, donde yo he realizado mi carrera,
Estaba por un lado eso, y por otro lado esta idea de que quizás podíamos hacer alguna conexión con el Poder Judicial. Así que, bueno, por ahí van un poco mis motivaciones de hablar con el decano cuando le llegué a tocar la puerta y le pregunté qué le parecía si yo le planteaba un programa y un proyecto, digamos, de magíster de Derecho del Trabajo. Además, yo hacía clases en muchos programas y quería hacer algo distinto, ¿no? Por eso el magíster, no por la pandemia, sino que al inicio tenía ensayos y sigue teniendo ensayos por internet, comentarios de sentencia por internet, controles de lectura que eran por internet ahora son presenciales, bueno, en fin. Pero la idea era que el magíster, si tú comparas con otros programas, tiene muchos profesores, tiene muchos más profesores porque a cada profesor se le pide como una gran conferencia del tema, porque no es pregrado, no es que el profesor llegue a pasarte que el título 1, el título 2, el título 3, no, eso va en los materiales, en todo el material que se pone a disposición de los alumnos. Al profesor le pedimos más bien una gran conferencia que él precise los puntos que al más le interesan, ¿no? Entonces, eso tenía ciertos elementos que no estaban tan presentes. Lo mismo que yo tengo un equipo de correctores y todas esas actividades que comenté las corregimos, en el fondo las corregimos nosotros, el programa, no el profesor que hace la charla, salvo las pruebas de temario. Entonces, metodológicamente tenía hartas diferencias, ¿no? Y obviamente tomar también las nociones de punta de lo que estaba ocurriendo en el derecho al trabajo en otras latitudes. Y ahora, tomando lo que mencionó antes, que para muchos es bien interesante el tema de los compañeros al final, que en su magíster han habido varios magistrados, digamos. Por una parte, bien conocido que la magistrada Ochevich estudió ahí, la ministra, o sea, la ministra. También el ministro Astudillo. En sí, yo cuando tuve tres compañeros jueces y un ministro que fue bien entretenido, porque siempre aportan una perspectiva diferente cuando opinan o cuando no lo hacen siempre, no lo hacen muy seguido tampoco, pero cuando lo hacen, como que nutre un poco más el curso de la perspectiva de los magistrados. Entonces, esa captación que ha hecho, yo encuentro que es fenomenal para el estudio también. Ahora, por otra parte, hay jueces, acá en Valparaíso, en Santiago, que no, como decía usted, no tienen magíster y son de los que más, que es sumamente entretenido leer su sentencia. Entonces, ojalá los pudieran captar para seguir con eso. Sí, sí, por cierto, mira, bueno, ese es un efecto que yo no lo pensé así en su minuto, ¿no? Sí nos interesaba tener alumnos variados y entonces tenemos alumnos del mundo privado, del mundo público, de la dirección de la defensoría, abogados corporativos, abogados de empresa, abogados de sindicatos. Sí nos interesaba tener una masa de alumnos que se ha dado de distintas procedencias, incluso tenemos un 10% de alumnos no abogados, que son gerentes de recursos humanos o subgerentes de recursos humanos, personas que están en el de recursos humanos, porque yo creo que hay que llegar con el derecho laboral al recurso humano, por ejemplo, en temas como acoso sexual, que generalmente está administrado por personas que no son abogados. En el caso de los jueces, bueno, para nosotros han sido puras satisfacciones, o sea, que en Chile haya más de 40 jueces con máster de Derecho Laboral, a mí me parece algo notable. Incluso algunos jueces han hecho máster en otras universidades, así que está excelente, ¿no? O sea, que de algo en que no había nada, tú llegues a la idea de que hoy día es bueno que un juez tenga un máster en Derecho Laboral, es algo realmente excelente. Y lo otro, los jueces han sido muy buenos alumnos, ¿no? Digamos, la ministra Ceci, que era ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago cuando hizo el programa, sacó el mejor lugar, la mejor nota, y Omar Astudillo sacó el mejor trabajo final, ¿no? Y la segunda mejor nota. Así que son dos ejemplos, porque hay muchos otros, ¿no? La verdad es que además los jueces, con tanto trabajo que tienen, están muy acostumbrados a estudiar, entonces les ha ido muy bien en general en el programa. Y entonces, bueno, ha sido bastante satisfactorio desde esa perspectiva, ¿no? Incluso nosotros hemos formado jueces civiles y algunos penales, porque algún día van a llegar a la Corte de Apelaciones y la Corte de Apelaciones formalmente a lo menos no está especializada y es bueno que haya gente que sepa derecho laboral. También hemos incluido la beca relatoria. Así que la verdad es la idea, ¿no es cierto?, de que el derecho laboral tiene autonomía científica
Y entonces los jueces tienen que conocer esa perspectiva, ¿no? Sí, yo he tratado o quiero tratar junto con otros colegas que hemos conversado para hacer campaña para que jueces del trabajo, digamos, asciendan a la corte, solo que no muchos quieren. Por otra parte, lo que me estaban preguntando en el chat es sobre el enfoque. Yo, antes de partir, diría que yo creo que depende el año al final, o la baraja que hay de personas. En mi generación, que sería la del año pasado, uno pensaría que la Adolfo podría tener más que nada interesados alumnos, por ejemplo, que ven más que nada trabajadores. En mi caso se dio que nosotros no éramos tantos los que éramos trabajadores, eran muchos más los que veían empleadores, que venían a través de firmas de abogados y similares a estudiar por ese ámbito. Entonces, ¿habría algún enfoque como más de docencia o más académico en ese sentido, o más de litigante en el magíster? Bueno, a ver, el magíster es un magíster profesional, así que no está vinculado a un programa de doctorado, ¿ya? Estamos por ahí, digamos. Dicho eso, como todo magíster, bueno, es un magíster con un peso académico en la temática que se ve, o sea, en el magíster lo que se busca es traspasar a las alumnas y a los alumnos la práctica argumentativa que tiene el derecho laboral, individual, colectivo, seguridad social, y tenemos también litigación, sobre todo por el nuevo procedimiento que ya no es tan nuevo, tiene más de 10 años, pero igual había que hacer una reconversión, entonces también tenemos litigación al final, ¿no? Así que, mira, yo igual cuando entrevisto a la gente le digo, el magíster es teórico. La orientación es teórica, y de hecho partimos con método y después seguimos con un módulo que es netamente teórico. Ahora, lo que ocurre, y esa es una característica que tiene el derecho al trabajo, y que tú estás viendo lo que dice Kant de la dignidad, ya a los 2 minutos estamos aterrizando entonces qué pasa con el trabajo de reproducción que hacen las mujeres. ¿Por qué no está remunerado? O sea, el trabajo puede ser analizado abstracta y teóricamente, pero rápidamente llega a lo concreto, porque todo el mundo trabaja, el trabajo nos vincula a todos dentro de la sociedad. Es un elemento realmente muy relevante. Y cuando no lo tienes también, porque estás buscando trabajo, etc., ¿no? Entonces, claro, hay una impronta teórica importante en el programa. En ese sentido, yo no, aunque sea un magíster profesional, no me atrevería a decir que es un magíster práctico, no sé qué será un magíster práctico. O sea, la práctica la tienen ustedes en el ejercicio. En la universidad, yo nunca he tramitado un juicio laboral, en mi vida. O sea, nunca he tramitado. Solo para titularme, pero lo hice en penal y con sistema antiguo, así que probablemente no podría tramitar o me iría muy mal en un juicio en la práctica, ¿no? Lo que te damos es lo que nosotros sabemos dar, que es la formación sólida en conocimientos teóricos de la disciplina, pero el derecho, el trabajo como disciplina, tiene esta característica dual que puede ser estudiado desde una perspectiva muy teórica, pero rápidamente aterriza en lo que es el problema de la persona día a día. Y entonces, en ese sentido, no es algo arduo como que tú vayas a estar estudiando un magíster en filosofía. A eso me refiero con que rápidamente, por muy teórico que sea, llega al problema concreto que tiene la persona. Ahora, por otra parte, si bien obviamente es cierto todo lo que usted ha dicho, lo que ha dicho, pero bueno, yo tengo algunos comentarios críticos, pero ya se los comenté, aparte. Pero lo que es cierto es, por ejemplo, ayer me dijeron que tuvieron clase con, no ayer, el sábado, con la profesora Paula Díaz, eh, claro. Eh, y también, bueno, aparte de Rodolfo Caballero y Felipe Marín, le dan el toque práctico completamente aterrizado, por decirlo de alguna forma, al final del magíster. Y eso yo encuentro que sirve mucho, sobre todo para los que litigamos, porque después de un año con temas teóricos y prácticos en cierto sentido, pero al final viene esto de el método de Harvard, además de la litigación, y eso es refrescante al final del magíster. Mira, eso es algo muy importante, pero yo creo que dice mucho sobre el magíster lo que yo le pido a Paola Díaz en su curso, ¿no? De partida, Paola es jueza e hizo la primera versión del magíster, le fue muy bien, como a todos los jueces, y entonces le pedí que fuera profesora.
Y entonces, ¿qué es lo que yo le pido a Paola? No le pido que pase el procedimiento. Le pido que se centre en los problemas interpretativos que tiene el procedimiento, que ya no es tan nuevo, pero en su minuto, ¿qué problemas interpretativos tiene el nuevo procedimiento? Que entonces, no sé, el primero ha decidido tal cosa, el segundo ha decidido tal otra. O sea, entonces que los alumnos vean cómo ni los jueces están de acuerdo a veces con si el empleador no contesta, ¿puedo dictar sentencia al tiro o abro pruebas? Cosas así. Todos los problemas que ha ido suscitando el nuevo procedimiento. Entonces, esa parte, bueno, tiene con Rodolfo Caballero todo lo que es litigación. Pero claro, a Omar Astudillo, por ejemplo, le pedimos que pase la nulidad porque fue muy buen alumno del programa y además tiene un libro sobre el recurso de nulidad. A Rodrigo Correa, que fue abogado integrante de la cuarta sala y que ha estado escribiendo sobre unificación, le pedimos que haga un curso de unificación para que, bueno, nuestros titulados sepan plantear una unificación y los criterios que ha tenido la Corte, que tienes que defender una, no basta con mostrar las sentencias de contraste, tienes que jugártela por explicar por qué es mejor la tesis que tú quieres que te fallen a favor, que te unifiquen, en fin, ¿no? Así que eso es insustituible, ¿no? Digamos, aunque yo lo haya conectado con el nuevo procedimiento, ahí está en el programa. Sí, ahora el profesor Correa es interesante, fue decano mío los últimos años, y es la persona, si no me equivoco, porque yo a Derecho Paya subió alrededor de 550 unificaciones, es la persona que tiene más votos en contra en la cuarta sala en la historia, hasta donde yo revisé, lo que lo hace sumamente interesante cuando habla sobre el recurso. Ahora, quería decirle, pasando a otro tema, que lo había anunciado también en la página, yo quería preguntarle por qué se dedicó al derecho laboral, siendo que usted venía estaba trabajando en el Senado. Bueno, a ver, esa es una gran pregunta. Tú me interrumpes cuando ya quieras que pasemos a otra pregunta. Esa es una gran pregunta porque en alguna medida marca lo que ha sido mi vida en el derecho. Porque yo ya era profesor de Derecho Laboral cuando trabajaba en el Senado. Antes de venirme full time a la Adolfo Ibáñez, era profesor de Derecho Laboral en la Adolfo Ibáñez y en la Universidad Diego Portales. Y era un poco la vida loca porque viajaba todos los días al Senado, vivía acá en Santiago, y hacía en la Portales acá en Santiago, en la Adolfo Ibáñez en Viña, y entonces, bueno, andaba corriendo para un lado y para otro. Y el trabajo en el Senado era un excelente trabajo. Yo cuando ya me fui, era secretario de la Comisión de Constitución, y es un trabajo en que estuve 14 años. Bueno, escribí ahí algunas cosas que me permitieron llegar a ser profesor, y después este interés de la Adolfo Ibáñez en contratarme en jornada completa. Sin embargo, mi pasión por el derecho laboral nació en el colegio. Y nació en el colegio por algo bien particular. Aunque yo soy chileno, estudié en la escuela italiana de Santiago, todo colegio, ¿no? Desde kinder hasta cuarto medio. Así que tengo muchos amigos chilenos, pero que son hijos, nietos de italianos. Y uno de estos amigos, uno de mis mejores amigos, tenía dos mejores amigos, uno de mis dos mejores amigos de la escuela era hijo de Guido Maquiavelo. Y Guido Maquiavelo había sido profesor de Derecho al Trabajo en la Universidad de Chile y tiene dos manuales, uno de Derecho Individual y otro de Derecho Colectivo, y tiene tres, uno de Procedimiento Laboral. Y Guido Maquiavelo, papá, bueno, yo lo conocí en primero medio. Cada vez que iba a la casa de Guido, bueno, lo pasábamos a saludar, y estaba ahí en su biblioteca, y como yo era humanista, porque su hijo estudió ingeniería, bueno, él me hablaba del derecho, lo importante que era el trabajo. La verdad es que él lo habían exonerado en la Universidad de Chile. Lo reincorporaron después, hacia el final de la dictadura, y falleció el año pasado, a todo esto, en noviembre. Bueno, entonces él me hablaba del trabajo, de lo importante que era el trabajo, y yo que todavía no tenía, o sea, era humanista, pero también era científico. Yo hasta el último minuto no sabía si estudiar ingeniería civil o derecho. Pero ya en cuarto medio dije, no, voy a estudiar derecho. Pero por las cosas locas yo hice el científico, no el humanista en mi colegio. Bueno, eso ya es para una sesión más larga que te explique
lo que me pasaba en esa época. Y entonces ya me decidí por derecho. Entonces cuando yo estudié derecho laboral, tenía ya muchas de las nociones que me había dado don Guido, así que me dediqué a cuestionar harto al pobre profesor que me tocó de derecho del trabajo, que defendía un poco el plan laboral. Yo fui un alumno bastante inquieto. Bueno, y después en la carrera la verdad es que también me gustó mucho derecho constitucional y me gustó filosofía del derecho. Así que cuando hice mi memoria la hice en filosofía del derecho con el profesor Enrique Serra, y cuando me titulé y había entrado al Senado y ahí hubo 2 años que viví en Viña, bueno, yo quise vincularme a la docencia, ¿no? Así que, bueno, fui tanto a la Universidad de Valparaíso como a la Católica de Valparaíso y hablé con los respectivos vicedecanos y les llevé un currículum mío. Si bien es cierto, había sido buen alumno en la Universidad de Chile, pero no había sido el mejor alumno, no era el premio Montenegro, pero estaba dentro de los mejores alumnos, más una carta de mi profesor guía Enrique Serra, sobre mi tesis, en fin. Entonces, bueno, presenté esos antecedentes. Yo en el fondo lo que me interesaba era participar en cualquier ayudantía, incluso gratis, o en derecho constitucional, o en derecho laboral, o en filosofía del derecho. En ambas facultades me invitaron a algunos seminarios con ayudantes que fueron muy entretenidos. Bueno, y de repente alguien me mencionó a la Adolfo Ibáñez, que yo no la tenía en mi universo, porque no sabía que tenía derecho. Había abierto derecho recién hace un par de años, y que el decano era Jorge López. Bueno, Jorge López yo lo ubicaba, había ubicado su libro Conchato, y él hacía en la Chile en el curso abajo al mío. Así que lo fui a ver, le llevé mis antecedentes, también me invitó a un seminario de ayudantes, y tuve la suerte que en ese seminario se discutió un tema de derecho constitucional, y a mí me gustaba mucho esa área, así que yo también intervine en esa actividad que se hizo, ¿no? Y entonces unos meses después me llamaron si quería hacer la ayudantía de Derecho Constitucional. Yo sé que esta historia parece increíble, justo que hablábamos del pituto. Yo no conocía a nadie en la Adolfo Ibáñez, conocía el libro de Jorge López, y Jorge López me recibió, yo conversé con él, igual conversamos harto, ¿no? Como 1 hora, porque tenía su biblioteca y tenía ahí Antonio Hernández Gil, que es un autor que aplica la teoría estructuralista al derecho administrativo, y yo le comenté eso. Entonces, bueno, nos entusiasmamos y me mostró que Hernández Gil le había dedicado algunos de los tomos de ese libro, me preguntó de dónde lo conocía, bueno, en fin. Estuvimos hablando un poco de Antonio Hernández Gil, y entonces, bueno, ahí me invitó a esa sesión de ese seminario de ayudantes, que estaba terminando y que era indispensable hacer para ser ayudante en la Adolfo Ibáñez. Yo no lo había hecho, o sea, me invitó como un divertimento. Me dijo, ya veo que le gusta Hernández Gil, le gusta esto, etcétera. Venga a este seminario. Pero justo en el seminario se trató el tema de la Carta Magna Inglesa, y yo hice algunas intervenciones. Así que, bueno, me imagino que habrán gustado. En realidad esa historia no la sé en detalle, lo que sé es que después me llamaron si quería ser ayudante de Derecho Constitucional. Estamos hablando del año 91. Entonces yo llegué el año 92 a ser ayudante de Derecho Constitucional, y en el transcurso del año 92 me enteré que el 93 se iba a dar por primera vez Derecho Laboral. Y entonces pregunté si yo podía hacer esa ayudantía. Me pidieron, bueno, tuve que hacer una postulación, digamos, y en definitiva me citó Jorge López y me dijo, mira, tenemos la ayudantía laboral si tú la quieres, y yo estaba feliz, yo le dije, pero estupendo, me quedo con las dos, ¿no? Y ahí me dijo, no, tiene que elegir una, no se puede quedar con las dos. Yo le dije, pero si el derecho constitucional, laboral, están muy conectados, etc. No, me dijo, no se puede quedar con las dos, tiene que elegir una. Y yo elegí laboral. La verdad es que el año 92 laboral tenía poca fama, ¿no? Digamos, estaba muy por el suelo, la legislación, se había destruido los jueces del trabajo, se había pasado la justicia civil, o sea, habían pasado muchas cosas, después se había vuelto. Dentro del año 86 se volvió a reconstituir la justicia laboral, pero con muchos problemas, como que nadie quería dedicarse a laboral, pero yo estaba feliz con la ayudantía de laboral. Y ahí comencé, bueno, a trabajar en esa línea en la Adolfo. Entonces,
bueno, después empecé a publicar, así que el año, no sé, 98 pasé a ser profesor asistente en la Universidad Adolfo Ibáñez, y eso fue como 7 años antes de que me ofrecieran hacer jornada completa. Por eso aclaro, digamos, que hice ahí el desarrollo de mi carrera. Y en el 2003 me presenté a un concurso de oposición y antecedentes en la Universidad de Diego Portales, y ahí quedé junto con Andrés Elwin, quedamos los dos de profesores de Derecho al Trabajo. Así que por eso llevaba 2 años en la Portales, cuando al final se concretó el proyecto en la Adolfo. Bueno, y la Adolfo me dijo que tiene que tener exclusividad, no puede estar, porque era el único profesor de las 2 facultades en común, digamos, en pregrado, digamos. Me dijeron no puede quedarse en la Portales, y dije, bueno, digamos, me dedico. Fue muy interesante la experiencia, estaba Carlos Peña, decano en esa época, y entonces, bueno, no continué en la Universidad de Diego Portales y me centré en la Adolfo Ibáñez. Esa es como la historia de por qué me dediqué a laboral, y en el fondo sigo teniendo igual en mi corazón al derecho constitucional y a la filosofía del derecho, pero yo soy laboralista, así que cuando hablo de esos temas lo hablo desde la óptica laboral. Muy bien, profesor. Ahora yo conozco casi la mayoría de los profesores que mencionó el Adolfo. Jorge López, una leyenda. No, bueno, nada que decir sobre él, me hizo clase también de civil. Ahora lo que le quería preguntar era por qué no seguridad social. ¿Por qué no se dedicó Ok, también o vio seguridad social? sí. Mira, a mí no me atraía seguridad social, no me atraía, esa es la verdad, ¿no? Me atraía el trabajo propiamente tal, pero la seguridad social es muy importante. Así que en algún minuto la Orfo quiso que yo hiciera seguridad social. Pero yo encontraba que tenía que prepararme, así que incluso le dije a la universidad, mire, si me da 2 años libres y yo me dedico a estudiar 2 años y además me compran los libros que le voy a pedir, le hago seguridad social. Me dijeron, bueno, no, digamos, ¿quién podría hacer? Y al final se vio la opción de otro profesor, ¿no? Yo admiro a los laboralistas que son laboralistas y profesores de seguridad social también. Yo estoy especializado en individual y colectivo, y de seguridad social en realidad no es mi tema, independiente que el magíster es de seguridad social y tenemos los mejores profesores en esa área, pero la verdad es que yo no hago clases de seguridad social. Fue una decisión que tomé al inicio. Después, cuando la universidad me preguntó si podía hacer el curso, le contesté eso. Y entonces, pero yo además quería que me dijeran que no a todo esto, ¿no? Le dije, deme 10 años para estudiar el tema y ahí sí, porque son muchísimas normas, etcétera, y entonces hay que estar francamente dedicado prácticamente a full. Así que tú, en lo que es docencia, encuentras profesores solo de seguridad social, solo de laboral, y varios patriotas que son de laboral y de seguridad social también. Profesor, ahora cambiando un poco el tema o pasando a otro, vuelvo a mencionar, por ejemplo, al profesor Pablo Arellano, cuando yo revisé su artículo, cuando hice también su biografía en Derechopedia, cuando empezó a publicar en francés. Ahora, si bien, ¿cómo se llama? Perdón, César Rosado es conocido, ¿usted podría decir quién es César Rosado y cómo llegó a publicar un libro en Estados Unidos? Bueno, esa también es una historia larga que trataré de resumir, ¿no? César Rosado es un profesor puertorriqueño y con calidad de puertorriqueño tiene pasaporte norteamericano, porque los puertorriqueños son norteamericanos, ¿no? Aunque no tienen derecho a voto a todo esto, ¿no? Un estado libre asociado que en el fondo es una colonia, digamos, como ellos mismos dicen. Bueno, César Rosado, así que es un profesor puertorriqueño, pero también es norteamericano, que aunque vivió en Puerto Rico, cuando egresó del colegio, se fue a estudiar toda la Universidad de Estados Unidos. Entonces él hizo lo que se llama el college, allá, que dura 4 años en la Universidad de Pensilvania. Después estudió Derecho en la Universidad de Pensilvania, que es lo que se llama Juris Doctor, que son 3 años más, y luego hizo un doctorado de 4 años en Sociología en Princeton. Eso en cuanto a los títulos, así que él es jurista y además es sociólogo. Cuando yo lo conocí, era profesor de la Universidad de Chicago-Kent,
en Chicago, que es una universidad de prestigio mediano. En Estados Unidos hay 200 facultades de Derecho, y Chicago está más o menos 70 en el ranking. Ahora, dicen que las otras, que las puede estudiar solo las primeras 100, no me consta, pero hay muchas facultades de Derecho. Y actualmente es profesor en cambio de una facultad de élite, que es de la Universidad de Iowa, que es una de las primeras 20. Si tú estudias en una de las primeras 20 vas a tener trabajo, son las facultades de élite, ¿no? Y Iowa, no sé, será 17, 16. Así que él es profesor full time de Derecho en Iowa. Y bueno, yo a César lo conocí en Chile, porque él, sí, o sea, para tratar de explicarte toda la historia, hay un sociólogo norteamericano en Harvard que se llama Michael Pior, que estudió el sistema de dirección del trabajo en Francia y en Brasil. Y según Michael Pior, si bien es cierto que la legislación francesa laboral es rígida en comparación con la norteamericana, los inspectores de trabajo la flexibilizan al aplicarla. Bueno, a los sociólogos les encantan los trabajos etnográficos y estar ahí en la línea de batalla, en la trinchera y con sus anotaciones, etc. Entonces Michael Pior hizo todo un trabajo comparando Francia, Estados Unidos y el sistema de inspección del trabajo. Y luego hizo un trabajo en Brasil. Entonces César, como además es sociólogo, aparte de jurista y además habla castellano, quería estudiar en Sudamérica, algún país que no fuera Brasil. Y le preguntó a una profesora muy conocida de la Universidad de Minnesota, que es Lisa Hilgin, y Lisa Hilgin había escrito un libro sobre la Corte Suprema chilena, ¿no?, en el periodo de dictadura, que después fue traducido al castellano por la Universidad de Diego Portales. Entonces él le preguntó a Lisa Hilgin que qué le parecía a los países con usura a cuál se podría venir para estudiar la inspección del trabajo, y ella le dijo: Chile es perfecto, país tranquilo, baja, no dijo que fuera un oasis, pero dijo: mira, tiene mucha menos delincuencia que los países vecinos, y además hay un sistema de inspección constituido, con registros, con archivos, etcétera, va a poder hacer la historia, etcétera, etcétera. Y entonces se vino para acá, y estuvo 7 meses, bueno, habló con María Esther Férez, tuvo la ayuda también de José Luis Ugarte en la Universidad de Diego Portales, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces César hizo su estudio de 7 meses, después vino 2 o 3 veces más a Chile y sacó 3 artículos en revistas bastante prestigiosas sobre el sistema de inspección chileno. También sacó un artículo sobre los jueces, bueno, en fin. Entonces, en esa ida y venida, en esos 7 meses que él estuvo acá, José Luis Ugarte organizó un diplomado para los jueces de razonamiento jurídico y me pidió si yo podía hacer la primera clase sobre principios del derecho laboral. Cuando yo llegué a la clase, había un ayudante, José Luis, que llegó y me dijo, porque bueno, José Luis no podía estar, me dijo: profesor, ¿sabe que hay un profesor norteamericano que quiere ver su clase? Bueno, ¿puede verlo? Por supuesto, no tengo ningún problema. Entonces ahí estaba César Rosado, ahí lo conocí, yo hice la clase de principio y después fuimos con Álvaro Flores, si mal no recuerdo, Paola Díaz, con César y conmigo fuimos a cenar después de la clase. Entonces ahí lo conocí, él conocía a algunos laboralistas que yo había conocido, que me había presentado el profesor Francisco Walker, y además me impresionó su currículum, porque, a ver, el doctorado que hizo de sociología en Princeton aceptan 3 alumnos y postulan 400 personas. O sea, no cualquiera persona tiene un doctorado en sociología en Princeton. Y Pensilvania en este minuto está rankeada la mejor facultad de Derecho de Estados Unidos, mejor que Harvard y que Stanford. Así que tenía muchos pergaminos, me pareció muy interesante. Bueno, hicimos amistad, ¿no? Y entonces, en la amistad, yo a él le planteé en algún minuto la posibilidad de hacer algún proyecto conjunto viendo el derecho norteamericano, y ahí hablando, bueno, dijimos que podíamos ser, que podían ser, ¿por qué no?, los principios, etcétera. Y no voy a decir que haya sido, no fue con el formato de apuesta, pero yo le dije: mira, yo creo que si yo me leo el derecho norteamericano voy a encontrar los principios, justamente porque soy extranjero, porque a ustedes les han enseñado que no hay ningún principio. Pero si yo me leo algunas cosas del derecho norteamericano, yo creo que, bueno, y me leí la Fair Labor Standard Act y la ley Wagner, que son las 2 principales federales, y entonces yo le dije: mira, esto está lleno, es cosa de ponerse a escarbar nomás, hacer un trabajo, una reconstrucción, digamos. Así que
Fue un proyecto que duró 7 años y no sabíamos si iba a ser un libro. Al final la idea era un libro, pero la verdad no sabíamos y sacamos al final un artículo, un capítulo del libro, un libro en castellano y el libro final del 2019 que es sobre todos los principios en el derecho norteamericano. Y entonces, bueno, fue básicamente la experiencia. No sé si me querías decir algo, me estoy extendiendo mucho. No, Pero, era solo para preguntarle si es que podía hacer en un par de líneas. Yo sé que va a ser difícil, pero por lo menos para mí sería imposible, la diferencia. Porque claro, esta grabación probablemente la van a ver gente que o no se maneja mucho en laboral todavía, o quiere, o no sabe, pero la diferencia entre principio y regla en el derecho norteamericano, pero simplemente como para decir, y esto fue lo que terminó, que ellos pensaban que no estaba, pero estaba. lo que pasa es que, a ver, las normas están, ¿no? O sea, a ver, la Corte Suprema norteamericana ha resuelto que el tiempo en que te cambias de ropa es jornada pasiva. No sé si te suena conocido eso. Claro, pero lo resuelve con otro lenguaje, porque primero que nada un sistema de common law, pero ojo que el derecho laboral nació en el common law. Y en el fondo lo que ocurre es que los países desarrollados han perdido la teoría de los principios, pero no por algo malo, sino por algo bueno, porque tuvieron un sindicalismo real que protegía a los trabajadores. Si tú tienes un sindicato poderoso o negociación ramal, no necesitas los principios porque generalmente no tienes juicio. Las situaciones se resuelven in situ y con un diálogo entre los trabajadores y el empleador. Cuando eso te falta, léase países en vías de desarrollo, Sudamérica, África, etc. Bueno, para nosotros todo pasa por el derecho individual, que si la inspección dijo o no dijo, que si los tribunales no los tribunales. Entonces, nosotros construimos una teoría de los principios. Pero esos principios en el inicio del derecho laboral estaban en Europa. De hecho, Américo Pla, ¿a quién cita? Cita italianos, franceses y españoles, para ir caracterizando su teoría de los principios. Pero eso después como que se perdió, no sé cómo explicarlo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Estados Unidos también tenía un fuerte derecho colectivo, no necesitaba principios. No tan fuerte como los europeos, pero más o menos el año 65 la cobertura era más o menos de un 30%. Y había otro 30% de empleadores que copiaban los contratos colectivos justamente porque no querían que les formaran sindicatos. Decían, mire, yo doy el mismo beneficio que da en la empresa competidora al sindicato, yo se lo doy. Como marketing, así para los trabajadores. Entonces, había como un 60% de trabajadores cubiertos, y los trabajadores que quedaban fuera, lamentablemente, eran muchos inmigrantes. En Estados Unidos no hay mucha preocupación por los inmigrantes, ¿no? Digamos. Pero ¿qué es lo que ocurre ahora? La cobertura está en un 6%, y ha tomado importancia de nuevo el derecho individual. Entonces, por un lado, no había una construcción de principios, aunque había fallos protectores como el que te estoy contando, y había normas que en sus inicios eran protectores, pero que fueron reinterpretadas por una Corte Suprema cada vez más conservadora. Así que ya cuando empezamos a ver en tierra derecha la materia, bueno, César empezó también a pesquisar los principios con unos ayudantes y encontró cosas increíbles. O sea, el libro en coautoría, estuvimos trabajando pulso a pulso los 7 años, miles de viajes, sobre todo míos a Chicago, y de conversaciones, así como estoy hablando ahora contigo, o por teléfono y viendo el texto, bueno, en fin. Entonces César empezó a encontrar cosas muy interesantes también, por ejemplo, la primacía de la realidad. Todas las agencias que aplican y que tienen que definir si una persona es contratista independiente, o sea, honorario, o es subordinado, aplican la primacía de la realidad con distintos tipos de test, porque además Estados Unidos son 50 derechos, así que nosotros nos limitamos al derecho federal, ¿ya? Pero además están los derechos estatales. Entonces, desde California a Nueva York son mucho más protectores que Luisiana y Texas, por ejemplo, ¿ya? Así que era como un mosaico. Y para nosotros era realmente un desafío muy, muy grande, porque en el mundo desarrollado Estados Unidos es considerado el país menos protector. Entonces, si esta teoría latinoamericana de origen europeo, pero que desarrolló Pla, se podía demostrar en Estados Unidos, con mayor razón podía ser aplicable a otros países del continente europeo, yendo transversalmente entre common law y civil law. Así que era un desafío muy grande. Publicamos un artículo en la revista Global Study de la Universidad de San Luis, de Washington, la Washington University en San Luis,
que también es de las 20 mejores, así que estábamos bien contentos con la oferta, porque uno como que pone el artículo en distintas revistas y te empiezan a llegar ofertas. Es una cuestión increíble, muy diferente a lo que es Chile, porque rápidamente te contestan las revistas menos famosas, pero te dan 24 horas para aceptar, y puede que te llegue después una oferta de esta Global Study y ya no la puedes aceptar. Es como una especie de subasta, ¿no? Así que ahí estuvimos firmes con César, rechazando varias ofertas, hasta que nos llegó esta, que era esta facultad, que también es bien conocida. Y además lo que hicimos fue exponerle a los laboralistas norteamericanos, como en 6 o 7 encuentros, toda esta tesis, y por principio, protección, primacía de la realidad, continuidad e irrenunciabilidad. Y obviamente no los encontramos todos en igual medida. Por ejemplo, la renunciabilidad tiene muchos problemas en Estados Unidos, pero por la parte procesal, porque dan todos un arbitraje y los arbitrajes son bien parciales. Así que nosotros también vamos proponiendo en el libro distintas soluciones, no necesariamente la misma que de América Latina, porque digamos, ahí hacemos ya la sintonía fina, digamos, cómo bajar el principio al derecho norteamericano. El mayor problema es el despido libre sin causal, que es muy problemático. Algunos tribunales dicen que igual ese es como el principio que hay, y si ese es el principio, ni siquiera rige la buena fe en el contrato de trabajo. El empleador te puede echar de mala fe, no hay ningún problema, es legal, aunque sea inmoral. Entonces nosotros también decimos expresamente, tanto en el artículo como en el libro, de que eso no es derecho laboral. Una cosa es que se aplique esa doctrina y otra cosa es que tú digas que es derecho laboral. Eso es como una doctrina extranjera a la práctica argumentativa del derecho, no puede ser el telón de fondo. Así que, mira, constantemente hablamos con César, porque él sigue viniendo al magíster de la Adolfo y seguimos colaborando y nos vamos a ver en 2 encuentros más. Pero bueno, a medida que fuimos planteando esto, hubo distintas reacciones. A los laboralistas no les gustó mucho. O sea, las primeras preguntas eran: ¿qué era Sudamérica? ¿Dónde quedaba? ¿Qué era esto? Sí, ¿hay algún país fuera de Estados Unidos? A ver, oriénteme un poco, porque sabía que está Francia, pero ¿qué es esto de Chile, Argentina, etcétera? Pero en forma insospechada encontramos cobijo en varios constitucionalistas, toda la línea de constitucionalistas progresistas, o sea, Catherine Cielo, Lisa Goluboff, James Bowe, como que nos adoptaron un poco. Incluso ellos hacen todos los años un seminario de la enmienda 13 y nos invitan todos los años. Yo no he podido ir, pero César ha ido. Nos invitan todos los años porque nosotros aplicamos la enmienda 13 en el libro, que no es la teoría dominante en derecho constitucional sobre el trabajo en Estados Unidos. Después de tanto esfuerzo nos bajó mucho la ambición, nos subió mucho la ambición y el proyecto terminó. La idea era: ¿a quién presentarle esto? ¿A qué editorial? ¿No? La verdad, te confieso, yo estaba feliz con cualquier editorial, me da igual. Si tú me decías la Nueva Metodista del Sur, ¿ah?, de la Universidad de Luisiana, digamos, así, tipo Condorito, así 12 antes llegan, yo quedaba feliz con poder publicar en una academia tan distinta como la norteamericana un libro de derecho laboral y además contracultural. Bueno, ya voy a hablar un poco de eso, pero en el fondo. Pero bueno, César me dijo: no, yo quiero Oxford, que es considerada más la mejor del mundo. Yo le dije: ¿pero cómo? Y Cambridge, no, pero es que Oxford, los arbitrajes son sumamente difíciles de pasar, pero ya que nos hemos demorado 7 años, nos podemos demorar 2 años más en los arbitrajes de Oxford. Y la sorpresa es que los árbitros nos hicieron una observación, que era si podíamos mejorar el título, hacerlo más sexy. No lo podíamos creer. De hecho, César pasó a ser profesor titular con el contrato. Le mostró solamente al decano el contrato con Oxford University Press, y en Estados Unidos eso, digamos, lo pasó a ser, lo tuvieron de asociado a titular en la comisión. Así que el proyecto ha sido bien, para mí ha sido como espectacular, o sea, algo muy, muy interesante. Ahora, debo decir que esto no implica que el libro vaya a dejar mucha huella, eso depende. Puede que quede ahí y no lo lea nadie. ¿Por qué? Porque de partida el libro es contracultural, ¿no? Estamos planteando una tesis que reinterpreta el derecho norteamericano, y es contracultural porque estamos yendo de la periferia al centro. Estamos tomando derechos de países que son considerados marginales, llevándolos
al centro, y generalmente al revés, o sea, tú vas a estudiar un posgrado y traes las ideas de España a Chile, y las aplicas y las haces chilenas, las tratas de adaptar, o vas a estudiar en Inglaterra y traes las ideas de Inglaterra a Chile. Lo que nosotros hacemos es tomar ideas de países del tercer mundo, como los del cono sur latinoamericano, porque nuestros ejemplos fueron Brasil, Uruguay, Argentina, Chile, y sentencias de Corte Suprema, y llevarla a lo que sería el centro, digamos, si lo vemos de una perspectiva colonial, digamos, el centro del conocimiento, ¿no? Y entonces es absolutamente contracultural en ese sentido. Y igual hemos tenido, obviamente, buena acogida, hubo profesores, los que están en la contratapa comentando, son profesores muy destacados. Adel Blackett es la mejor laboralista de Canadá, y nos hizo un comentario ahí muy laudatorio del libro. James Polk, que ya lo mencioné también. Y entonces lo que sí hicimos fue promocionarlo, lo presentamos en Oxford, en Inglaterra, en Bristol, en la OIT en Ginebra, en Harvard, en Boston y en Chicago. Y entonces, y lo presentamos la semana anterior en Iowa por Zoom. Tuvimos una presentación. Y así que, bueno, la gente conoce el libro. Hicimos también la presentación acá, el encuentro de Labor Law Research Network en la Universidad Católica del Paraíso, que organizó Pablo Arellano, y también una presentación aprovechando que venían tantos juristas extranjeros en la Universidad Adolfo Ibáñez. Y vamos a hacer ahora una presentación en Chicago en el encuentro de Law and Society, y ya vamos a terminar de presentar el famoso libro, porque bueno, ya más o menos la gente sabe. Pero igual ha sido bello. Por ejemplo, en Oxford lo presentó la decana de Oxford, Ann Davis, y en Iowa el decano de Iowa. O sea, se leyeron el libro, hicieron toda la presentación. En Oxford también habló Mark Freeland, que es catedrático de laboral, que se jubiló hace poco. Bueno, ha sido toda una experiencia interesante participar en ese mundo. Yo, entre comillas, como siempre pensaba después ir un poco en retirada, ¿no? De hecho, ahora me he dedicado a publicar acá en Chile, estoy sacando, terminé mi famoso manual de casos, que espero salga en junio, y entonces, pero al final como que no puede, ¿no? Digamos, al final tenemos esta presentación en junio en la Law and Society, y ahora voy a participar también por Zoom en un congreso en Polonia, pero con otro grupo en el tema Utopía y Derecho. Así que, bueno, al final uno ya me vinculé, sigo medio vinculado, digamos, con ese mundo más en inglés, digamos, del derecho del trabajo. Ahora, hay un presupuesto que tiene nuestro trabajo con César, y es que el derecho del trabajo es un derecho transnacional. Puede cambiar mucho, pero en su corazón tiene ciertos elementos claves que están dados porque el elemento que fue la revolución industrial también es transnacional. Entonces, a diferencia del derecho civil o penal, que puede ser muy idiosincrático, y hay muchas diferencias entre el derecho penal alemán y el norteamericano, el derecho laboral tiene diferencias cuantitativas según el nivel económico del país, etc., pero la técnica y los principios esenciales son relativamente parecidos. Están saliendo las recensiones, hay una muy crítica del profesor israelí Gay Davido, pero la verdad es que yo creo que él no leyó bien el libro, está enojado porque lo criticamos en el primer capítulo. Él había sacado un libro sobre Purposive Labor Law, y que se llama, en Oxford, era el libro laboral anterior que sacó Oxford. Entonces nosotros, para que a Oxford le gustara el libro, el primer capítulo nos dedicamos a presentar toda la doctrina en inglés que hay de derecho laboral, entre ellas la de Gay Davido, y decir por qué nuestro método era mejor, salvo en un caso, el de una profesora de Glasgow que es muy talentosa, que sacó un libro sobre Hugo Sinsheimer, que se llama, mira, lo estoy viendo, pero con los Ruth Dukes. Salvo el caso de la profesora Ruth Dukes, que nosotros decimos que lo nuestro es menos ambicioso que lo que ella plantea, planteamos críticas a la tesis de Davido, a la tesis de Simon Dickens, que es el profesor de Cambridge, sobre la teoría de las capacidades, que la tomó Supiot también, y nosotros decimos que eso no sirve para proteger al trabajador. Entonces, a toda la gente que le habíamos estado exponiendo le hacemos críticas en el primer capítulo. Pero
hay una recensión que va a hacer a El Blackett, que va a salir publicada, y otras más giles que son bien laudatorias también con el libro. Hizo otra Pablo Arellano, pero bueno, Pablo Arellano es amigo mío, así que yo no sé si cuenta como lo que hizo. Y hay otro profesor italiano que sacó una recensión en la revista europea de Derecho Social, que es mejor que la de Davio, pero también plantea algunas críticas. Así que, bueno, eso. El 2019 decían, profesor Gamonal se aburrió de la legislación acá y se fue a enseñar a Estados Unidos. No, no es eso. He estado en la vida loca en los dos lados, y lo que publicaba ahora con DER, los 3 últimos libros, creo que hacen presente que sigo bien centrado acá, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora, eso quería hablar al final sobre las nuevas publicaciones que va a sacar, sobre el libro que va, pero antes de ese, quería hablar sobre, para que no pase, o para hacer como una recomendación a todas las personas que están viendo, sobre los libros que en general que usted recomendaría sobre derecho laboral, ya sea chileno o extranjero, que sería bueno para partir leyendo o para especializarse, como no el top 10, pero sí los que usted recomendaría, así como estos son los que deben leerse. Como por ejemplo, yo creo que todas las Sí, personas que estudiamos el magíster conocemos a Supiot, sí, porque teníamos que leer bastante de Supiot. sí. Entonces, autores o libros recomendados, profesor. Mira, a ver, yo creo que en la doctrina nacional está bien claro que si tú eres laboralista tienes que tener el libro de José Luis Ugarte, de Eduardo Camaño, de Irene Rojas, digamos, de los laboralistas que están escribiendo, que han estado escribiendo muchos años, y también algunos más jóvenes, ¿no? Estoy pensando en Carla, por ejemplo. Pues, se me puede ir gente, Pablo Arellano también, a todo esto, pero él ahora está en Ginebra. Entonces creo que a nivel, o sea, yo creo que todo abogado que tramita laboral tiene que tener su pequeña biblioteca de derecho al trabajo. Y los autores son 5 o 6, más o menos los que mencioné, que tú tienes que tener en tu biblioteca, digamos, es como lo mínimo, ¿no? Como que un médico experto en odontología, en lo que sea, ¿no? Ontología, estoy mezclando especialidades, pero un médico experto en cualquier cosa, lo mínimo es que tenga los 10 libros más importantes de gastroenterología y gastroenterólogo, ¿no? Entonces, a nivel nacional creo que son claros los autores, y viene una generación de reemplazos joven también bien potente, ¿no? A nivel internacional, bueno, obviamente Supiot es un referente, y lo bueno es que está muy traducido al español, ¿no? Entonces, claro, Supiot es un autor bien importante. La verdad, a mí, y quizás un poco por eso hice buenas amigas con César, pero mi pasión un poco por la filosofía que tenía de jovencito, cuando quería ser ayudante de filosofía del derecho, la he mantenido siempre. Y también me he interesado por una línea sociológica. Entonces, hay muchos autores muy interesantes si tú te gusta el tema laboral, no solo Supiot, y justamente la característica que tiene Supiot es que Supiot es un erudito. Toma cosas de antropología, sociología, filosofía, de teología, y construye una tesis sobre el derecho del trabajo, ¿no? Entonces, claro, efectivamente hay autores como, por decirte, Zygmunt Bauman, que es un sociólogo sumamente importante, o Eric Olin Wright, que es otro sociólogo importante, que tiene un libro muy bello que se llama Construyendo Utopías Reales. Y Bauman tiene muchísimos libros, ¿no? Pero recomiendo Efectos Colaterales, ¿no? Que es un libro que yo cito mucho. Entonces, sí, de autores extranjeros hay muchos que se pueden leer y vinculados al tema del trabajo, porque el trabajo está en todas las áreas del conocimiento, no solo en el derecho. Es tan importante que, mira, cualquier filósofo que tú tomas, cada trabajo, hasta Nietzsche, todos han dicho algo sobre el trabajo. A todos les llama la atención. Para muchos en el trabajo se juzga la libertad real que tiene la persona. Entonces, claro, ahí hay mucha literatura muy importante y relevante. Ahora, laboralistas propiamente tales, así si alguien quiere seguir como la carrera docente, bueno, obviamente Supiot y la traducción de Trabajo y Derecho que hay de Kant Freud.
también las traducciones que hay de Hugo Sinsheimer, una española y otra en la Universidad del Paraíso, que ahí estuvo Daniela Marzi, ¿sí? Y Guzmán Dálvora, el traductor, ¿no? El penalista. En fin, son obviamente autores clásicos que se pueden leer, ¿no? Ahora, si uno se dedicara a docencia, bueno, es importante tratar de leer otro idioma, no es necesario hablarlo, lo importante es leerlo, para tener siempre una visión más amplia. Ahora, bueno, por un lado, Supiot, si buscan Alain Supiot en derechopedia.cl, ahí están todos los artículos que se pueden descargar de él, que están en español. El libro que sacó la profesora Marzi también tiene un epílogo del profesor Ugarte, y ella tradujo un artículo del italiano, y el profesor Dálvora tradujo los artículos del alemán al español. Y yo el jueves hicimos un evento como este, pero con el profesor Pablo Morris, que es sociólogo, y efectivamente es sumamente interesante escucharlo. Pero yo como advertencia, por ejemplo, Supiot o creo que se llamaba Castel o Castel, no sé cómo Robert pronunciarlo, Castell. digamos que son bien densos de leer, como pasarse a otro idioma un poquito, digo yo. Pero Ahora, hay uno Supiot no tan denso que es muy bello que se llama El Espíritu de Filadelfia, que está en castellano y se puede comprar en línea, sí, y ese no es tan denso y es bien laboral. sí, yo lo compré porque lo teníamos que leer para el magíster y costaba como 13.000 pesos en busca libre y llegaba a la casa. También compré el Derecho del Trabajo de Supiot, que ese es cortito y también entretenido. Eh, pero para terminar, quería hablar sobre el libro que se viene, la publicación que se viene suya, profesor. Bueno, es un libro que, digamos, es como una concreción de 20 años de otros trabajos. ¿Por qué? Porque yo siempre he tenido el interés de lo que es la clase activa, el método de caso, etc. Y cuando llevaba un año en la Universidad Adolfo Ibáñez, en el año 93 o 94, el decano Jorge López me pidió si yo podía hacer unos materiales de estudio con casos y con materiales de lectura y preguntas. Y entonces estuve todo un año dedicado a hacer unos materiales, y recuerdo que me compraron como toda la doctrina. Yo pedí un listado de 50 libros españoles que quería mirar y me los compraron todos. Y eso generó unos materiales que si puede que haya algún alumno ahí de esos cursos que le haya tocado, porque terminaron incluso suicidados algunos alumnos, casi suicidados, porque mira, salieron unos materiales como de 700 páginas, ¿no? Así que eran demasiado excesivos para un curso, entre otros muchos cursos. Me salió uno de 400 y otro de 700, ya ni me acuerdo, pero unos materiales gigantes. Los apliqué un par de años, pero no fueron todos los prácticos que yo necesitaba. Pero yo ahí quedé con la mecha prendida, digamos, de el método de caso. Además, en paralelo, cuando era ayudante en la Universidad Adolfo Ibáñez, en paralelo fui 4 años profesor en la Universidad Santa María, en un curso que yo hacía ad honorem, que se llamaba Legislación Laboral, que era en último año de Ingeniería Civil en el Departamento de Estudios Humanistas. Y es un curso, recuerdo, en la Santa María de Viña, ¿no? Que tuve muchas satisfacciones porque era muy inquieto, los ingenieros me hacían 1000 preguntas, y yo hice un apunte que era como, ¿de qué trata el contrato de trabajo? Algo así como lo que hoy día es el ABC del contrato de trabajo, y se los pasaba para que no tomaran apuntes, y discutíamos en clase, etcétera. Bueno, y ahí una vez, también del año 92, te estoy hablando, me invitaron a un congreso de docencia universitaria de 3 días. Y yo creo que era el único abogado en ese congreso, pero ahí me enteré que los abogados eran los más atrasados en Chile en método de caso, ¿no? Y los pioneros habían sido los médicos 50 años antes. Y lo habían tomado los ingenieros, y los abogados seguíamos pasando de memoria en derecho. Así que es algo que he tenido siempre una inquietud. Te estoy hablando de hace, no sé, 92, 2002, 2002, chuta, casi, como pasan los años, casi 30 años, ¿no? Hace 29 años tomé ese seminario de docencia universitaria, que lo encontré súper entretenido, y quedé con esto, más los materiales que al año siguiente o subsiguiente hice a instancias del profesor Jorge López. Y entonces el año 2006 saqué un libro de casos, El lineamiento de derecho al trabajo con LexisNexis, que era un primer, en el fondo está una síntesis de la materia, después un fallo y después pregunta. Ese fue un primer paso.
pero tenía la idea de hacer un derecho individual completo con casos. Y ese es el libro que va a aparecer ahora, ¿no? Es un libro que al final lo pude hacer un poco gracias a la pandemia, porque no pude hacer los viajes que tenía pronosticados, etc. Y entonces tuve la calma para poder sentarme y ver ese tema. Y es un libro que tiene un formato que es único, por lo menos en derecho laboral. O sea, el libro por un lado es un manual, así que tiene la Lex Artis del derecho individual del trabajo al año 2021. ¿Ya? No veo contratos especiales, o sea, igual que con el manual que escribimos con Caterina Guidi, veo lo más general, digamos, del derecho individual, lo más relevante, sin entrar, por ejemplo, en los contratos especiales. Y luego el libro tiene sentencias para clases activas y tiene casos hipotéticos para clases activas y tiene un capítulo final que es solo para el profesor, en donde se resuelven los casos, tanto la clase activa como los casos hipotéticos, y el primer capítulo, que es la introducción, explica metodológicamente qué es la clase socrática, qué es una clase activa con método de caso, que es el caso norteamericano, y qué es el caso hipotético, que diríamos que es más bien el caso europeo, porque el método de caso no es lo mismo en todos lados, ¿no? Si tú dices método de caso en Chicago, te van a decir, sí, las sentencias, los leading case, ¿no? Las sentencias más importantes de las cortes. Pero generalmente aquí hablamos de método de caso, caso hipotético, y que el profesor te hace preguntas, y tú tienes que resolverlo con el código. Bueno, entonces es un libro que si tú te saltas esas partes lo puedes leer como un manual de derecho individual, pero si lo vas entrelazando con los casos, puedes llegar a un grado de reflexión mucho mayor con las instrucciones que yo di en la introducción sobre el método de caso. Pero además es un libro ambicioso porque pretende ser modestamente una introducción a la teoría crítica del derecho. Y eso significó que cito alrededor de 60 autores de todas las áreas en temas laborales. O sea, cito desde filósofos como Kant, Jeremías Bentham o John Locke, hasta novelistas como Diamela Altit, Amélie Nothomb, y una novelista feminista coreana que no me acuerdo bien el nombre porque es un poco complicado, pasando por autores de teoría crítica del derecho como Karl Klett, Duncan Kennedy y Robert Gordon, y pasando por autoras feministas como Catherine McKinnon y Jan McGinley. Son 60 autores que voy insertando en viñetas entre medio de cada capítulo y que te puede generar hacer un ciclo de lectura por temas: feminismo, derecho, nuevas tecnologías y derecho, análisis económico y derecho laboral, o el trabajo en general. Puedes incluso agruparlos por temáticas si tú quieres hacer un pequeño seminario con tu curso de pregrado sobre esos autores. Y es en teoría crítica. ¿Qué significa teoría crítica? Son autores que te pegan un coscacho, digamos, cuando uno los lee, muchos de ellos. Las certezas, la idea es cuestionar las certezas. O sea, es un manual que está pensando en una idea de abrirnos a las ideas y no de imponer necesariamente una idea, ¿no? Y entonces, por ejemplo, y con esto termino, porque al final me salió 500 y tantas páginas, así que podría estar como 2 horas hablando del manual. Pero, por ejemplo, se suele decir que Kant es el filósofo de la dignidad. Y yo cito un texto de la filosofía del derecho de Kant en que dice que la mujer es un accesorio del marido. Entonces son textos que te golpean. Y después las preguntas, pongo el imperativo categórico que está en la fundación de la metafísica de las costumbres, y digo, bueno, ¿cómo puede ser que Kant tenga este imperativo categórico, que nadie hay que tratarlo como un medio, y después diga que la mujer y los sirvientes, dicen, son un accesorio del marido o del patrón? Y además cito unos autores que han estado en teoría crítica de Kant, porque la verdad es que se ha ido traduciendo al castellano a Kant, y la antropología es terrible, lo que dice la antropología, ¿no? Dice, por ejemplo, que los negros nacieron para ser esclavos, y que hay que entrenarlos. A un negro se lo entrena, a varillazo, y no a látigo. Bueno, todo eso lo coloco en la viñeta, ¿ya? Dice que los nativos americanos nacimos para ser también esclavos. Así que un poco la idea es moverte el piso, no sé si me explico, ¿no? Igual Jeremías Bentham es el precursor de los campos de concentración.
Entonces, ¿cómo puede ser que admiremos tanto a Jeremías Bentham? Con esto no estoy diciendo que no sea importante Bentham. Lo único que estoy diciendo es que uno puede tomar la filosofía de Aristóteles, pero tú sabes que Aristóteles era un misógino y que justificó la esclavitud. Así que uno toma la teoría de la vida buena de Aristóteles, pero no por eso te compras todo Aristóteles. ¿Cómo puede ser que Jeremías Bentham fuera realmente el padre ideológico de los campos de concentración? O que John Locke propusiera un sistema de trabajo esclavo para niños de 3 años, para los niños huérfanos, cosa que le saliera más barato al Estado mantenerlo. ¿Cómo esas personas pueden ser denominadas moralistas? Así que me imagino que el libro le va a caer mal a algunos, por lo menos a los que son fanáticos de John Locke o de Jeremias Bentham o de algunos otros pensadores. Tiene una pretensión de teoría crítica. Y en el caso de los textos que citó la Escuela de Estudios Críticos, Robert Gordon es el historiador más famoso de esa línea, pero todos los ejemplos los pone con la oral. Así que, digamos, bueno, cito a Martha Nussbaum, como te digo, hice un rastrillaje de 60 autores que me parecen relevantes. También, obviamente, está Sinsheimer, Kant Freund, algo de Supiot. Así que no hay nada parecido, digamos, que se haya publicado en el contexto, digamos, sobre derecho individual. En este manual tiene casos con distintas metodologías, tiene una explicación de lo que es la clase socrática, con un ejemplo en la primera parte introductoria. Tiene los casos, tiene la resolución que no es para el alumno, pero el docente puede fabricar sus propios casos, y además es manual. Y además tiene estos textos que buscan fomentar la teoría crítica en el alumno. Y por último, aproveché de citar las estupendas sentencias de los últimos años de la Corte Suprema. Cito más de 50 sentencias. Cuando voy tratando la materia, digo, y la Corte Suprema ha dicho esto, y le pongo, a veces incluso en extenso, así que tiene varios índices, índice de autores, índice de sentencias, por rol, por carátula, etc. Así que estoy contento con el libro. Ahora DER lo tiene que, lo voy a publicar en DER, DER tiene ya que empezar a hacer todas las cosas para que sea Ahora, publicado. Yo pienso que en junio va a estar, porque hay que claro, revisar muy bien los índices y todas esas cosas. eso le quería preguntar, porque al final, por ejemplo, este libro, que tiene como 505 páginas, sería más o menos similar en volumen. Sí, la verdad es que es más largo porque varias de las sentencias, etcétera, las pongo en letra más pequeña. Si yo tomo mi archivo y le pongo el porte 12, que es el que tiene el libro que tiene en la mano, queda como de 620 páginas, el de individual, que voy a sacar. Perfecto. Bueno, profesor, creo que abordamos casi todos los temas que habíamos conversado. Le agradezco mucho haber estado acá. Si le pudiera pedir finalmente como una última recomendación de qué novela, una novela si pudiera recomendar, no relacionada a derecho, como para cambiar un poco. Pucha, notable tu pregunta. Y te voy a hacer una confesión además. Mira, yo recomendaría 2 novelas. Una, Cien años de soledad, que no la leo hace muchos años, pero me encantó. Y otra, Los hermanos Karamazov. Te cuento que en la adolescencia me trastorné en algunos veranos, me trastorné un poquito, y Los hermanos Karamazov me lo leí 17 veces seguidas. Mi mamá estaba preocupada porque yo no salía ni de la pieza, ¿no? Digamos, quería que tomara sol, febrero, digamos. Y 100 años de soledad me lo leí 14 veces. No digo que se lo lea 14 o 17 veces. Yo disfruté, ¿no? Dentro de mi cosa adolescente extraña, disfruté leyendo esas 2 novelas. Y yo creo además que las tragedias de Shakespeare son francamente extraordinarias, se las recomendaría a cualquier persona. Si quiere ver, no sé, a ver, El poder, Ricardo III, El abuso de poder, Moneda por moneda, La venganza, La tempestad, La consecuencia, Julio César, y El derecho, El mercader de Venecia, en donde se ríe de los abogados y de los jueces, en mi opinión, ¿no? Es bien interpretable, ¿no? Pero Shakespeare se ríe de los abogados y de los jueces. La candidez, sin duda, Rey Lear. Y se me pueden ir muchas otras porque escribió mucho más, pero cada una de las obras teatrales que he mencionado de Shakespeare las encuentro francamente notables. Eso.
francamente notable. Yo estoy obsesionado, siempre he estado obsesionado con Hamlet, pero me acuerdo que hace tiempo quería leer los hermanos Karamazov y compré una edición que venía Crimen y Castigo y los hermanos Karamazov. Y dije, voy a partir en orden, el orden que tenía ahí. Y según yo, después del Principito, Crimen y Castigo es la mejor novela que hay. Ahora, todavía no me leo los hermanos Karamazov, así que yo creo que voy a tener que leerla. Yo me la leí 4 veces por la misma época. Me gustó Crimen y Castigo, pero me gustó más Los Hermanos Karamazov. Pero es algo muy subjetivo, ¿no? Es algo muy subjetivo. Una novelita corta, por si no hay tiempo, Estupor y Temblores de Amélie Nothomb. Absolutamente notable. Y esa es media laboral en todo caso. Su experiencia de trabajo en Japón es media autobiográfica. Y es una novela notable, Amélie Nothomb, Estupor y Temblores. Perfecto. Bueno. Y si me permite, Orgullo y Prejuicio de Jane Austen. Es absolutamente notable, soberbia. No era Jane Austen. Ese es mi segundo libro favorito. Ah, mira qué bien. Bueno, profesor, muchas gracias por haber estado acá. Lo dejo invitado, como les había comentado, para las bonificaciones telemáticas. Me quedan, ya vamos por la 20, pero me falta publicar 5 que tengo. Y después, cuando esté por salir el libro, podríamos hacer un lanzamiento si se anima por acá. Me parece estupendo, porque yo creo que no voy a hacer lanzamiento, ya no hago lanzamiento, digamos, si en la universidad no sé si van a querer hacer lanzamiento. Bueno, la universidad siempre me apoya, pero la verdad es que podemos hacer perfectamente un lanzamiento por acá, yo feliz. Perfecto. Bueno, profesor, muchas gracias por estar acá. Gracias a todos. Muchas gracias a todos. Y muchas gracias, Emilio. Chao, chao.